El día de hoy, 25 de julio, estamos celebrando la festividad del apóstol Santiago. Es una fiesta de segunda clase y precisamente por eso prevalece sobre la domínica, novena después de Pentecostés, de la cual solamente hacemos conmemoración o mención en la epístola, en la oración, en la secreta y la poscomunión. La epístola de esta misa del apóstol Santiago nos dice: hermanos, me parece que Dios nos ha colocado a nosotros los apóstoles como los últimos entre los hombres, como condenados a muerte. Se nos ha entregado como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros los apóstoles somos necios a causa de Cristo y ustedes son tenidos por prudentes en Cristo. Nosotros débiles y ustedes fuertes, ustedes honrados y nosotros despreciados. Aún ahora sufrimos hambre, sed, desnudez, malos tratos, andamos errantes, nos cansamos trabajando con nuestras propias manos, porque nos insultan y nosotros bendecimos, se nos persigue y lo sufrimos, nos ultrajan y consolamos a los demás. Somos como la basura del mundo, como el desecho de todos hasta el presente. No les escribo estas cosas para sonrojarles o avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos muy queridos. Pues aun cuando tengan muchos maestros en Jesucristo, pero no tenéis muchos padres, porque yo soy el que por el Evangelio les he engendrado en Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró ante él diciendo, pidiéndole algo. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella respondió: Señor, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mas Jesús contestó: no sabes lo que pides, mujer. Volteándose a ellos les dijo: ¿podrán ustedes beber el cáliz de dolor que yo he de beber pronto? Le dijeron ellos: sí podemos. Les dijo Jesús: mi cáliz ciertamente lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no toca a mí dárselo, sino que será para aquellos a quienes lo ha destinado mi Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Lo que es para nosotros la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, queridos fieles, para nosotros los mexicanos, la cual la tenemos nosotros como nuestro apóstol, como nuestra misionera, como la que convirtió al pueblo mexicano a la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Así lo es el apóstol Santiago para España. Nuestros nativos de estas tierras no querían convertirse. Cuando vino a España y atravesó los océanos, no solamente trajo conquista, trajo buenas personas y malas personas, pero entre las buenas personas nos trajo a nosotros los misioneros, que una vez sabiendo que había un nuevo continente, una nueva raza, nuevas tierras para ganar por Cristo, inmediatamente con celo apostólico atravesaron también ellos los océanos en los barcos de los conquistadores, y ellos no queriendo conquistar tierras, ni oro, ni plata, querían conquistar nuestras almas para Dios. Así es que los misioneros franciscanos empezaron a predicar el Evangelio en nuestras tierras, pero tan arraigada estaba nuestras costumbres, nuestra adoración hacia los ídolos, que nosotros no permitíamos que la nueva fe, la verdadera fe, se introdujera en nuestros corazones y en nuestros hogares. Cuán poco hacían los misioneros en nuestras tierras. Preocupada por esto, la Madre de Dios, que no sé qué vio en nuestra tierra,
le pidió a Dios permiso para bajar y ser ella quien nos enseñara, quien nos trajera a Jesucristo, puesto que lo traía en su vientre, como lo vemos en su santísima imagen. Y entonces la Virgen María, la Virgen Morena, fue la misionera que desde el momento en que hizo ese milagro de aparecerse en nuestra tierra, las flores aparecieron y los cantos empezaron a escuchar. Y la voz de los cantares y la voz de las tórtolas y de las palomas se empezaron a escuchar en nuestra tierra con la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros los mexicanos, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe no es solamente una fiesta religiosa, que eso es lo principal, por supuesto, sino que para nosotros los católicos y para nosotros los mexicanos, la fiesta del 12 de diciembre es una fiesta nacional, es una fiesta llena de identidad, como raza, como nación, como hijos de Dios. Pues lo mismo que es la Virgen de Guadalupe para nosotros los mexicanos, queridos fieles, lo es Santiago Apóstol para España, porque el apóstol Santiago fue el que predicó en aquellas tierras, fue el que convirtió a la fe a aquellas gentes que en otro tiempo eran fieras, bastante duras, bastante fuertes de carácter y arraigadas también a sus costumbres. Se requería el temple de un apóstol, como el temple del apóstol Santiago, para poder convertir a aquellas gentes. Y una vez convertidas a la fe de nuestro Señor Jesucristo, vemos por ahí a un Isidoro de Sevilla, vemos a un Ildefonso, vemos a un Santo Domingo, vemos a una Santa Teresa de Ávila, vemos a un San Francisco Javier. Esa preciosa nación dio tantos años, tantos santos y tanta gloria a Dios en otros tiempos, que valió la pena la predicación del apóstol Santiago. Pero ¿quién es el apóstol Santiago cuya fiesta estamos celebrando el día de hoy? Hermano de San Juan, el que permaneció a la cruz junto con la madre de nuestro Señor Jesucristo, allí en el momento en que la causa de Cristo estaba verdaderamente comprometida. Santiago apóstol, hermano de Juan el Evangelista, hijo de Zebedeo, natural de Betsaida y pescador de oficio. Estando ayudándole a su padre Zebedeo junto con su hermano menor Juan, de repente pasó por allí el profeta, el deseado de las naciones, el deseado de los eternos collados, Jesucristo, el Mesías prometido. Y habiendo llamado en ese mismo día por la mañana a Pedro y a su hermano de carne, San Andrés, pasó por allí y estaban ellos limpiando las redes, y nuestro Señor Jesucristo mirándolos, con esa mirada que no sé qué tenía, con esa sonrisa que no sé qué tenía, con esa fuerza de todo un Dios, le llama a sus criaturas, aquellos a los cuales Él ha escogido, y le dijo a Santiago y a Juan: vengan y síganme. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Al punto, ellos dejaron las redes y le siguieron. Al punto, instantáneamente, sin pensarlo. Qué gran vocación la del apóstol Santiago. Y aquí nos echa de ver también el estilo o el tipo de carácter que él tenía. Un carácter bastante decisivo, bastante impulsivo, bastante rápido en decidir cosas, tal vez antes mismos de pensarlas. Porque cualquiera de nosotros hubiera pensado: nos está llamando Dios. Claro que el llamamiento de Dios es fuerte. La vocación que Dios nos da es fuerte y se echa de ver y se escucha. Pero ¿cuántos de nosotros somos pusilánimes en seguir la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros, a ejemplo de ellos, o en la misma situación que ellos, hubiéramos dicho: espérame, Señor, tengo que ir a despedirme de mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Somos los hijos que estamos en edad de trabajar. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hermanos que seguramente los han de haber tenido?
¿Dejaré solo a mi papá trabajando en un negocio tan arduo como es la pesca? Ellos no pensaron en nada de eso. Inclusive San Juan era el único que no estaba casado, Santiago sí. Abandonando ellos absolutamente todo, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Sin despedirse de familia, sin despedirse de amigos en el momento, ya después ellos mismos lo seguirían. Santiago apóstol no solamente fue parte de aquellos que entre los discípulos escogió nuestro Señor para el colegio apostólico. Escogió 12 hombres entre sus discípulos y los hizo apóstoles, que significa enviados. Las 12 columnas donde Jesucristo había de fundar la Santa Iglesia Católica. ¡Qué gran honra tenía Santiago apóstol! Pero además de esa honra, Santiago apóstol fue de los 3 discípulos predilectos de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que presenció la curación de la suegra de Pedro. Él fue el que presenció la resurrección de la hija de Jairo. Él fue el que presenció cómo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se transfiguró en el monte Tabor, dando vista a la divinidad de Jesucristo y viendo lo hermoso, tal y como está en el cielo. Santiago, su hermano Juan y Pedro eran los discípulos predilectos del Señor. Ellos también fueron los que acompañaron en su dolor y en su tristeza a Jesucristo nuestro Señor, puesto que mientras que los 12 apóstoles se quedaron por allá lejos dormidos, agarró a Pedro, Santiago y Juan y los llevó cerca y fueron presenciales del sudor de sangre de Jesucristo en el huerto de los olivos. Pero hubo 2 hechos que más llaman la atención. En primer lugar, cómo Santiago inmediatamente abandona todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia de nosotros, queridos fieles, que también Dios nos ha dado una vocación? A unos de religiosos, a otros de esposos. Pero esas vocaciones principales tienen varios llamamientos, o entre esas vocaciones, la que todos tenemos y en la que todos hemos sido llamados, es la vocación a la santidad. Desgraciadamente no somos como el apóstol Santiago. Desgraciadamente no escuchamos nosotros tan rápidamente la voz de Dios y la seguimos. Dios nos habla, y Dios nos habla en muchas ocasiones de nuestra vida. A veces nos habla por un sermón, a veces nos habla por un buen libro, a veces nos habla por los acontecimientos de la vida, ya sea buenas o ya sea malas. A veces nos llama Dios por inspiraciones interiores. Si nosotros fuéramos fieles a estas inspiraciones, ¿desde cuándo ya seríamos santos? ¿Desde cuándo ya le estaríamos dando nosotros las alabanzas que Dios se merece con un cuerpo limpio, con un alma santa? Si nosotros siguiéramos las inspiraciones y la voz de Dios, con generosidad, con prontitud, como lo hizo el apóstol Santiago, ya usted, esposo, sería un excelente esposo. Ya usted, esposa, sería una excelente esposa, una santa esposa. Ya usted, hijo, sería un buen hijo, un santo hermano. Ya seríamos nosotros unos santos. Pero desgraciadamente, queridos fieles, nosotros no somos tan prontos para escuchar la voz de Dios. A veces tengo la inspiración de rezar y me espero porque tengo algunas otras cosas que hacer. A veces Dios me llama para su santo servicio y yo le pongo peros. Y a veces no solamente peros, sino que también pongo excusas para no seguir el llamamiento de Dios. Si yo hubiera seguido la inspiración de Dios en aquel momento, me hubiera librado de aquel pecado que tanto me atormenta, que tanto me avergüenza. Si yo hubiera seguido la voz de Dios aquel día que me decía, híncate y ponte a rezar, no vayas a aquel lugar, asiste a misa este domingo, asiste a tal lugar. Si yo hubiera sido dócil a la inspiración y a la voz de Dios,
¿Desde cuándo, queridos fieles, sería yo un gran santo? Me hubiera evitado tantos errores, tantos pecados, tantas caídas en mi vida. Y por el contrario, si yo hubiera seguido, al igual que Santiago, la voz de Dios, ¿desde cuándo sería yo una persona más feliz? Una persona con menos pecados. Inclusive estaría en camino perfecto de la salvación. Pero somos duros. No nos gusta escuchar la voz de Dios. Ponemos peros y ponemos excusas para no seguir la voz de Dios. Así pasa muchas veces, inclusive en la vocación sacerdotal y religiosa. ¿A cuántos jóvenes Dios los ha llamado? ¿A cuántos jóvenes y jovencitas Dios, en los años de su tierna edad, los ha llamado para entregarse al servicio divino? Pero ponen peros. Es que mi trabajo, es que mi familia, es que todavía no estoy preparado, todavía no estoy seguro. Hombre, hay que arrojarnos cuando Dios nos llama. Hay que ir en pos de Cristo cuando Él nos habla. Pero siempre ponemos peros, pero siempre ponemos excusas, y de esa manera no se alcanza el cielo, queridos fieles. De esa manera no se alcanza el cielo. Hoy es muy difícil encontrar una verdadera vocación sacerdotal y religiosa. Pero ¿saben por qué es difícil? Porque somos unos cobardes. Porque ahorita ni siquiera es fácil ser católico. Decirse católico cualquiera lo puede hacer. Ser verdaderamente católico en la actualidad, cuando tenemos todo en contra, cuando tenemos el modernismo, cuando tenemos el liberalismo, cuando tenemos las huestes del demonio desatadas completamente contra los verdaderos católicos, no es fácil. No es fácil recorrer kilómetros y kilómetros para asistir a misa, levantarse temprano por la mañana un domingo en el cual merezco un verdadero descanso para ir a adorar a Dios, a alabar a Dios, a cantarle a Dios. No es fácil. No es fácil ser católico. Pero a misa Dios nos llama, a la santidad Dios nos llama, pero ser sacerdote en la actualidad, ser ministro de Cristo en la actualidad, ser religiosa en la actualidad, queridos fieles, es lo que dice San Pablo en la epístola de hoy. Nosotros los ministros de Cristo estamos como que preparados para la muerte. Mientras que damos bendiciones a los demás nos insultan literalmente en la calle. Estamos en una ciudad roja, en una ciudad comunista. Nos ven con sotana por la calle y nos insultan mientras nosotros los bendecimos. ¿A cuántos hemos dado el alimento espiritual y sin embargo hemos recibido solamente críticas, humillaciones e insultos? ¿A cuántos hemos aconsejado, dice San Pablo, para que vuelvan al buen camino y sin embargo nos vituperan? ¿Quién se preocupa que el sacerdote no se preocupe, que la religiosa no se preocupe? Y esas esposas de Cristo que entregaron su virginidad, entregaron su juventud, entregaron su belleza al esposo de su alma, que es Jesucristo, que por el puro hecho de eso, de ser como ángeles en la tierra, debieran de ser estimadas, bendecidas por Dios y por los hombres. Al contrario, van en la calle y son insultadas, se burlan de ellas. Pero esa es la vocación. No es fácil ser religiosa y no es fácil ser sacerdote en la actualidad. Entonces los jóvenes, al momento en que escuchan, porque Dios nunca ha dejado de sentir su voz en el alma de nuestras jovencitas y de nuestros jóvenes, pero les gana el mundo, les ganan los halagos del mundo. El mundo, cual sirena engañosa, los invita a todos a permanecer en él. Las modas, las marcas, la mala música, terrible mala música que hay en la actualidad, los terribles bailes, las terribles fiestas a las cuales asisten los jóvenes, apagan el espíritu. Son muchachas buenas, son muchachos buenos, hicieron y sintieron la voz del llamado de Dios, pero los sofocó. Los sofocó
el aparente cuidado de sus padres como si ellos los fueran a ocupar, a cuidar. Los sofocó los cuidados del mundo, los sofocó el oropel que les puso el demonio encima, enfrente de sus ojos, y ya no siguieron una vocación. Y entonces aquella jovencita que tenía vocación para ser una gloriosa esposa de Jesucristo, se entrega a un hombre que seguramente ni siquiera le es fiel, que ni la respeta, que ni la pone en el pedestal que debería de ponerla, que ni la respeta, que la lastima, que la insulta. Y de ser la esposa gloriosa de Cristo, amada de Dios y estimada de los hombres buenos, se convierte en una mujer ordinaria, golpeada, lastimada y a veces hasta condenada. Aquel joven, lleno de cualidades, con una inteligencia preclara, cariñoso con sus padres, de buen corazón, de buenas costumbres, de buena educación, fue llamado por Dios, pero no siguió inmediatamente el llamamiento de Dios. Y sofocó la voz de Dios, y entonces prefirió entregarse a una mujer. Y ahora se levanta desde muy temprano, no para alabar solamente a Dios, sino para ir a entregar su juventud, su fuerza, sus desvelos a un patrón que por unas miserables monedas que no le alcanzan para bien mantener a su esposa y a sus hijos, va a desgastarse toda su vida en un trabajo tan corriente y tan ordinario, pudiendo haber salvado muchas vidas, pudiendo haber salvado muchas almas, pudiendo haber glorificado a Dios con sus palabras, con su inteligencia, con su corazón, con sus sentimientos. No, se entregó a un apasionado amor, a una mujer que tal vez no supo corresponder a ese cariño, que tal vez tampoco lo sirve con amabilidad y con amor, que tal vez no sabe comprender el amor que él podía dar, del cual ella podía recibir, y entonces él vive con los ojos entristecidos, porque no siguió la vocación para lo cual fue llamado. Qué triste es ya no tener casi vocaciones. Hoy que más necesitamos sacerdotes, hoy que más necesitamos escuchar el llamamiento de Dios, sofocamos las cosas, sofocamos la voz de Dios. Y a ustedes, ¿cuántas veces no los habrá llamado Dios a llevar una mejor vida, a salir de ese pecado, a salir de esos vicios? ¿Y cuántas veces ustedes prefieren no escuchar, prefieren no seguir, prefieren no comprometerse en la causa de Dios? Y seguimos siendo las mismas personas, ordinarias, corrientes, pecadoras, porque no me dirán que muchos de ustedes tienen tanto tiempo viniendo a misa y sin embargo continuamos con los mismos pecados, con el mismo mal carácter, con las mismas malas palabras, con las mismas malas costumbres, y a pesar de tantos años que venimos a escuchar la Santa Misa, seguimos siendo los mismos, inclusive algunos peores. Por la Santa Misa no, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no somos prontos para escuchar sus inspiraciones, porque no nos queremos comprometer, porque somos flojos en seguir a Dios, a diferencia del apóstol Santiago, que en cuanto escuchó la voz de Dios inmediatamente lo siguió, abandonando todo. Pero hay otro pasaje que nos enseña el carácter de nuestro apóstol. Resulta que más adelante su madre se les unió, creyó en nuestro Señor Jesucristo, amó a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, y su madre, encantada con sus hijos, que eran apóstoles, encantada con sus hijos, va y se acerca a nuestro Señor. Llevaba un plan en su mente y en su corazón. Va y se acerca y adora a nuestro Señor. Nuestro Señor entendió que algo le quería pedir y le dice: mujer, ¿qué es lo que quieres? Entonces ella, ufana, se levanta y le dice: Señor, haz que mis hijos, tus apóstoles, cuando vayas a tu reino en el cielo, uno se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra, allá en tu reino. Los demás apóstoles se quedaron pero azorados y enojados. ¿Qué es esa petición? ¿Qué estás pidiendo, mujer? ¿Que tus hijos
Uno se siente en tu diestra, a tu diestra y el otro a tu siniestra en el reino de los cielos. Es una petición gigantesca. No sabes lo que pides, mujer, le dijo nuestro Señor, seguramente sonriendo ante una petición tan inusual. Pero nuestro Señor no se la negó. Escuchen, nuestro Señor no se la negó, sino que dirigiéndose a ellos les dijo: ¿pueden beber el cáliz? Se refería a sus dolores, a sus azotes, a su vida, a su muerte, a su misma manera de vivir, a sus mismos sufrimientos, a su mismo dolor. ¿Pueden sufrir lo que yo voy a sufrir? ¿Pueden estar conmigo siempre? ¿Pueden llevar la misma vida que yo les quiero otorgar? ¿Y saben qué dijeron ellos? ¿Lo pensaron? ¿Qué dice el Evangelio? Dijeron: sí podemos. Caramba, San Juan, Santiago, piénsenla tantito. Van a tener que llorar, van a tener que sufrir, van a tener que ir por todas partes en el mundo a predicar el Evangelio. Los van a azotar, los van a meter en una caldera de aceite hirviendo, como sucedió con San Juan. Los van a desterrar, los van a golpear, los van a martirizar y al último los van a matar, como con nuestro apóstol, que le cortaron la cabeza. ¿Pueden sufrir eso? Sí podemos. De esos apóstoles es los que necesita Dios ahora. De esos católicos es los que necesita Cristo hoy. No de los pusilánimes, ni de los corrientes, ni de aquellos que se dicen católicos, pero en el momento en que se les atraviesa algo, a la mínima dificultad, al mínimo problema, dejan de asistir a misa, dejan de ser buenos católicos, dejan de ser honrados, dejan de ser virtuosos, dejan de ser practicantes de la santa religión. ¿Qué clase de católicos somos? Decía un apóstol en la antigüedad, un obispo de los primeros años: entre las cabezas que estoy viendo y las caras que veo hoy, veo a muchos condenados al infierno. Y todos se quedaron azorados. ¿Quién será? Y preguntaron: ¿pero por qué, señor obispo, dice eso? Porque si ahorita que ya no hay persecución, hay muchos católicos tibios, pusilánimes, que ponen cualquier pretexto para no ir a misa, que porque está lloviendo. ¿Han escuchado eso? Que hay gente que porque salen unas chispitas ya no van de casa, ya no salen de casa, ya no van a misa. Que porque caen unas chispitas ya no voy a misa. ¿Ustedes creen que ahorita que no hay una verdadera y absoluta persecución, aunque sí la hay, y no es fácil ser católico como en los años pasados, aún así es relativamente llevadero ser católico? Que ahorita que no se ha desatado el demonio, que ahorita que no se ha desatado el demonio por medio de los gobernantes para perseguir a los verdaderos creyentes de Jesucristo, hay muchos con pusilanimidad, con cobardía, con superficialidad, y son católicos cuando les conviene, pero cuando les conviene no lo son. ¿Qué va a hacer allá cuando el demonio les diga: o sacrificas a los falsos dioses o te mato? Van a poner excusas, va a haber entre nosotros muchos cobardes. Dios quiera que no sea un servidor, que ante la dificultad de seguir siendo católicos van a apostatar de la fe. Si ahorita que no hay una persecución física directa, muchos son cobardes, muchos son retraídos, muchos son tibios, ¿qué será cuando haya una verdadera persecución? Pero lo que me encanta aquí es la oración de esta mujer. Señor, haz que mis hijos, los hijos de mis entrañas, no te estoy pidiendo oro, o les pidió oro para sus hijos, porque Dios es la fuente de todo bien. Si Dios quisiera darle oro a una persona, le da oro. Si Dios le quiere dar la salud a una persona, le da la salud. Si Dios le quiere dar un palacio, o 10 ciudades, o 5 ciudades, o una ciudad en gobernancia a una persona, se la da. ¿Y qué es lo que pide esta mujer para sus hijos? ¿Les pide oro a Dios? No. ¿Le pide salud para sus hijos? ¿Le pide que no les falte alimento en su mesa? No. ¿Le pide que nadie los vaya a lastimar? No.
¿Qué es lo que le pide esta mujer a Dios? Que sus hijos se vayan al cielo con Él. Mamás, ¿saben que un sacerdote y un héroe se forma desde su seno? Mamás católicas, ¿sabían que un buen hijo, un buen ciudadano se forma en sus brazos? No se forma en las escuelas laicas, no se forma en la calle, no se forma con malas compañías, no. Un héroe, un buen ciudadano, un buen santo, se forma en su seno y se forma en sus brazos. Y lo que bebe de ustedes, de su cuerpo, que es la leche materna, también bebe la piedad, bebe la honestidad, bebe las virtudes, pero también bebe toda la maldad, si ustedes la tienen. Qué grande responsabilidad, mamás, para ustedes. ¿Quieren ver por qué San Francisco fue San Francisco? ¿Por qué llegó a ser un santo? ¿Por qué Santo Domingo llegó a ser Santo Domingo? Volten a ver a sus mamás. ¿Saben por qué este santo que tenemos acá está ahorita en este altar? Por su madre Santa Mónica. ¿Saben por qué este santo que tenemos acá está en este altar? Por su madre Santa Alicia. Si quieren ver por qué un héroe llegó a ser héroe, y si quieren ver por qué un santo llegó a ser santo, volteen a ver a sus mamás, vayan a ver a sus mamás, platiquen con sus mamás y se van a dar cuenta por qué el santo llegó a ser santo y por qué el héroe llegó a ser héroe. Pero si van ustedes a la cárcel y ven ustedes a un multihomicida, si van ustedes a la cárcel y ven ustedes a un delincuente, también volteen a ver a su mamá. Y vean si lo cuidó, si lo educó, si junto con la leche materna le enseñó también el catecismo, si junto con sus brazos también le enseñó a ser protegido por Dios y por la Santísima Madre del Cielo. Y se van a dar cuenta de que nada de eso hay. Si quieren ver un santo y por qué fue un santo, y si quieren ver a un condenado, por qué está condenado, volteen a ver a su madre. Mamás, vean la responsabilidad que ustedes tienen junto con sus esposos, junto con los padres de sus hijos. Pero hay mamás tan pusilánimes también y tan carnales, con un amor que derrama miel, pero es una miel venenosa. Dirán, pero monseñor, ¿a qué se refiere? Es que mamás tienen un cariño por sus hijos tan carnal y tan poco espiritual, que en vez de educarlos los echan a perder. ¿Por qué vino sola usted a misa? Ay, es que mi hijo trabajó toda la noche, está cansadito el pobre, no lo quise levantar. Y aquí se viene usted a misa y aquel lagartón acostado allá. ¿Por qué no lo hace que se confiese? Es que cada vez que le hablo de confesión, me levanta la voz, me grita. ¿Y quién manda en su casa, usted o él? ¿A quién le van a pedir cuenta de sus hijos? ¿Quién es mayor en autoridad en su casa, usted o él? Hay madres tan pusilánimes, tan cobardes, que se acobardan ante sus hijos y no saben que Dios les va a pedir cuentas, que si un hijo por culpa de su debilidad, pusilanimidad, se llega a condenar, ustedes se condenan. ¿Vienen solas a misa? ¿A qué vienen? ¿Vienen solas a misa? ¿A qué vienen? A decirle a Dios cuánto lo aman, mientras que su obligación, la educación de los siguientes cristianos, de los siguientes ciudadanos del cielo, la están descuidando. Es como si una mujer tuviera un hijo ardiendo en fiebre en su casa y se viniera a cantarle a Dios las alabanzas. ¿Qué pensarían de ella? Irresponsable. Quédate a cuidar a tu hijo porque te necesita, porque en ese momento necesita que recupere la salud, te necesita a ti. ¿Qué estás haciendo acá?
Primero cumple con la principal obligación que te dio Dios. Así también, mamás y papás solos aquí en la iglesia, ¿qué hacen solos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde están los nuevos cristianos? O en aquellos flojonazos, o en aquellos debiluchos, o en aquellos incrédulos. ¿Va a estar asentada nuestra iglesia en un futuro? Porque ustedes y yo nos vamos a morir, de viejos espero en Dios. Y entonces sus hijos van a continuar nuestra fe. Van a llevar a todos los confines, con sus buenas virtudes, con sus buenas acciones, con sus buenos ejemplos, la fe católica. ¿Pero qué están haciendo? Ahora les pregunto de sus padres, ¿cómo los educaron sus padres? Mi padre y mi madre, sí. Mis abuelos. Todas las mañanas a las 5 de la mañana rezaban el Santo Rosario. Qué cosa que todos los domingos ir a misa. No nos permitían faltarles al respeto, levantar la voz, cometer un error ante personas ajenas. Era penadísimo. Eran católicos e instruían a hijos católicos y nos dejaron la fe, nos legaron la fe. Yo no sería lo que soy si no fuera por mi madre. Yo no sería lo que soy si no fuera por mi padre. Y ante ellos me inclino y ante ellos los reverencio, porque gracias a ellos, después de Dios, soy lo que soy. Pero ustedes, ¿qué hijos, qué tipo de hijos están haciendo? Esa es mi pregunta, porque depende de usted, mamá, y de usted, papá, el que sus hijos sean ciudadanos del cielo o condenados del infierno. Los futuros eclesiásticos o los futuros ciudadanos de una cárcel. De usted depende. Qué hermosa petición hizo la mujer. No le pidió a Dios que le diera fortuna, ni salud, ni nada por sus hijos. Les pidió que estuvieran con él a su diestra y siniestra allá en el reino de los cielos. Mamás, la mamá del apóstol Santiago es envidiable, es aconsejable que sigan su ejemplo. Pídanle a Dios. ¿Quién de ustedes le ha pedido a Dios porque sus hijos, algunos salgan sacerdotes, algunos salgan religiosas? No. Me encanta que esté lleno el seminario y el convento de otros hijos, pero que no sean los míos, porque no acierto a separarme de mis hijos. No, ¿cómo mis hijos? Yo quiero nietos y más nietos y más nietos y más nietos, dicen ellos. Y en vez de darle a sus hijas a Dios, porque hay papás que ponen obstáculos a la vocación de sus hijas e hijos. No lo estoy diciendo nada más por decir, me ha tocado invitar a jovencitas y a jóvenes, y los papás no, prefieren negarles el permiso de ir, y en vez de entregárselas a Cristo, que jamás las va a abandonar, se las entregan a un hombre que se las va a maltratar. No se las quisieron entregar a Dios, pero se las entregan a un hombre que las lastima, que las maltrata, que les falta el respeto, que le es infiel. Y a sus hijos, no, es que tengo, dice el Señor, esperanza en mis hijos. ¿Cómo mis hijos? Yo quiero que mi hijo se case y tenga muchos hijos. Y ahí está el pobre, como les dije al principio, batallando con una esposa que no lo ama, que no lo procura, que no lo cuida. Ahí está el pobre con hijos que lo maltratan, que no reconocen todo el trabajo que hace por ellos, todos los sacrificios que hace por ellos. No se lo quisieron entregar a Dios, pero se lo entregaron a una familia en la cual va a sufrir todavía mucho más que en el mismo sacerdocio. Mamás, recen por las vocaciones sacerdotales. Sean ustedes santas y santa su casa, pues es santo nuestro Dios y Señor, al cual les pedimos que les dé hijos buenos, hijos santos. Pero eso depende mucho de la piedad y de las oraciones que ustedes le hagan a Dios por ellos. ¿Le piden una carrera para sus hijos? ¿Le piden dinero para sus hijos? ¿Le piden salud para sus hijos? ¿Es malo eso? No, pídanlo. Pero después de pedirle, Señor, que mi hijo no se vaya a condenar. Señor, que mi hijo se vaya al cielo. Señor, que mi hijo no te ofenda. Si te va a ofender mortalmente, Señor, llévatelo al cielo. ¿Son capaces de decir eso? ¿Son capaces de decir eso? ¿Mamás? ¿O tienen un corazón tan de pollo y tan de carne?
que prefieren que su hijo no sufra nada, que su hijo no batalle nada, pero que algún día esté gritándoles insultos y reclamos desde el infierno. Es que tú eres la mamá más peor del mundo porque no me das permisos, porque me haces que me hinque a rezar, porque me obligas a irme a confesar, porque me levantas temprano para ir a misa. Tú eres la peor mamá del mundo. Sí, soy la peor mamá del mundo, pero te voy a lanzar al cielo. Conmigo no juegas. Y cuando yo vaya al juicio de Dios le voy a decir: Señor, en lo que estuvo de mi parte, te traje a mis hijos al cielo. No flaqueé. No tiré la toalla, no fallé en lo que tú me encargaste. Me diste unos hijos y yo los eduqué, a lo mejor con todos mis errores, con todos mis defectos, pero yo los eduqué para que ellos te amaran y para que ahorita estén gozando contigo en el cielo. Eso es por lo cual Dios les prestó a sus hijos, mamás. No para que los disfrutaran, no para que ellos les dijeran cosas bonitas, para que el 10 de mayo les regalaran una flor. Si sus hijos se enojan con ustedes, porque ustedes los corrigen, porque ustedes los llevan por el buen camino, porque ustedes los educan, entonces bienvenidos sean sus insultos, bienvenidos sean sus reclamos de que ustedes son las peores mamás del mundo. De acuerdo al mundo, tal vez, de acuerdo a Dios, son las mamás más preciosas del mundo. Aquellas que educan hijos para ser buenos ciudadanos de su patria, para ser buenos ciudadanos del cielo, para que estén gozando para siempre con Dios allá en la eterna gloria. El apóstol Santiago se fue a España y allá no hacía gran cosa. Antes de despedirse de Jerusalén a España, se despidió de la Madre de Dios y le pidió su bendición. Y le dijo: Madre mía, seguramente, tal vez ya no te vuelva a ver, porque me voy a tierras lejanas a predicar la fe de tu hijo. Y Nuestra Señora, toda buena, le dijo: Hijo Santiago, te prometo que antes de irme al cielo, te iré a visitar a donde quiera que tú estés. Y con esta promesa el apóstol Santiago se fue a España y predicó el Evangelio, pero tan dura era la gente, como duros nuestros nativos aquí con los misioneros. No querían convertirse a la fe de Jesucristo. Pasó por la región de Zaragoza, Santiago, y se recostó llorando a un lado del río Ebro. Y ahí llorando porque la gente no se quería convertir a la fe de Jesucristo, aquel Jesucristo que él amaba, aquel Jesucristo por el cual él estaba dispuesto a dar su vida. No se querían convertirlo, no lo querían amar. Y los ojos del apóstol Santiago lloraron como los de Jesucristo en el Evangelio de este domingo. Lloraron por la ciudad que no conoció el tiempo en que Dios la había visitado. Y de repente se iluminó la noche. Y de repente en un pilar se aparece Nuestra Señora en cuerpo y alma. En su vida mortal todavía no había subido a los cielos. Se le aparece y le dice: Hijo Santiago, ¿por qué estás triste? Señora, que no se quieren convertir. No te has de preocupar, porque de aquí en adelante estos hijos serán mis predilectos. La gente de estas tierras serán muy queridos míos y de mi hijo. Sigue predicando el Evangelio sin desfallecer. Desde ese momento, desde que la Virgen bendijo a España, entonces empezaron a convertir a montones con la predicación del apóstol Santiago, de tal suerte que los españoles tienen como a su padre en la fe, como dice la epístola de hoy, por medio de la boca del apóstol San Pablo. Él es su padre en la fe. Y como España es madre de esta hija suya que es América, que es México, es parte nuestra también. Gracias a la predicación del apóstol Santiago, España alcanzó esa fe y dio esos grandes santos. Es por eso que es una festividad nacional el día de hoy allá en España. Y es una alegría para nosotros ver cómo por medio de María Santísima se introduce en las tierras y en las almas y en los hogares a Jesucristo nuestro Señor. Pasó Santiago después de eso, después de haber consagrado obispos y ordenado sacerdotes, a Jerusalén.
Y ahí reinaba en esa sazón Herodes Agripas I, que era nieto de aquel terrible Herodes, ¿se acuerdan? El que mandó matar a los santos inocentes. Y que era sobrino de aquel terrible Herodes que mandó degollar a San Juan el Bautista. Pues llegó Santiago ahí y empezó a predicar. Inmediatamente Herodes, que era cruelísimo, o peor que aquellos otros dos, lo encarceló. Y viendo que con esto agradaba a los judíos, le cortó la cabeza al apóstol Santiago en el año 44 de nuestra era. Para el año 44 de nuestra era, España ya era católica. Para el año 44 de nuestra era, España ya era católica. Imagínense ustedes. De tal suerte que las iglesias que hay en España, como en algunos otros lugares que ya perdieron la fe, hay iglesias apostólicas en España, fundadas por el mismo apóstol Santiago. Después de la iglesia de Roma, en otro tiempo por supuesto, ahorita ya está profanada. Después de la iglesia de Jerusalén, que también ya está profanada, las iglesias de España podían darse el lujo de decir que eran iglesias apostólicas, fundadas por uno de los apóstoles, en este caso el apóstol Santiago. Y ahí tenemos sus restos, en Santiago de Compostela. Y ahí están los restos del apóstol Santiago, y es una de las 3 iglesias más visitadas en la cristiandad. Pues bien, queridos fieles, gracias al apóstol Santiago, que nos da bastantes enseñanzas respecto a nuestra vocación a la santidad, respecto a cómo deben de ser ustedes madres y padres de familia, y que gracias a su intercesión tenemos nosotros la fe católica. Benditos y alabados sean los apóstoles, que gracias a ellos tenemos nosotros la fe, predicada por sus sufrimientos, predicada por sus dolores, y gracias al apóstol Santiago por darle a España la fe transmitida también a nosotros por los católicos reyes de ese entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.